Nuestro fundamento legal va a ser del artículo 871 al 891 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es anterior a la reforma del 1 de mayo del 2019. Ahora, ¿cómo es que va a iniciar todo este procedimiento? Bueno, pues se inicia con la presentación de la demanda. ¿En dónde se ingresa esta demanda? Bueno, pues en la junta que corresponda, ya sea una junta local o una junta federal de conciliación y arbitraje. Una vez que es ingresada esta demanda, la junta la va a radicar y la va a radicar a la junta especial que corresponda. Señala la ley que la Junta debe de dictar un acuerdo de admisión dentro de las 24 horas siguientes. Sabemos que en la realidad no suceden estos términos, sin embargo, la ley especifica cuáles deberían de ser los términos legales. Señala que se debe de, en ese auto de admisión se va a señalar una audiencia que se le conoce como audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Se debe de señalar dentro de los 15 días siguientes y se debe de notificar a las partes con 10 días de anticipación. ¿Cuál es la parte fundamental de este auto de admisión? Bueno, pues la parte fundamental es saber cómo es que se debe de realizar el emplazamiento a las demandadas, ya sea, recordemos que las demandadas pueden ser tanto patrones físicos como patrones morales, lo que son las empresas. Entonces, es importante en esta etapa del procedimiento, cuando ya sea que estamos representando a la parte actora o a la parte demandada, es fundamental conocer cómo es que se debe de llevar a cabo este emplazamiento. ¿Cuáles son las reglas particulares para realizar una notificación? ¿Por qué es importante conocer esta parte del procedimiento? Bueno, pues para evitar, si vamos por la parte actora, para evitar que pueda la parte contraria promover un incidente de nulidad y nos eche para atrás todo lo que ya se había llevado a cabo en este juicio. Y si vamos por la parte demandada, pues obviamente si vemos el emplazamiento, la notificación no está realizada de la mejor manera, entonces podemos promover un incidente de nulidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos marca la ley respecto al emplazamiento? Bueno, pues el fundamento legal es el artículo 873. A grandes rasgos, este artículo nos señala, como ya los mencioné, que se deben de notificar a las partes, ya sea si existen demandados físicos o empresas a las que hay que notificar y son varios los demandados, a estos se les debe de notificar con 10 días de anticipación a la audiencia. ¿Qué pasa si no se les notifica con estos 10 días de anticipación? Bueno, pues lo que puede suceder es que las personas que estén emplazadas no se presenten a la audiencia. Y por ahí existe criterio, existe una tesis que menciona que la posterior notificación se le hará por boletín laboral a los demandados. Ya no va a ser de manera personal, sino que los que ya hayan sido emplazados y no fueron dentro del término, se va a suspender la audiencia. Sin embargo, su posterior notificación va a ser por medio de boletín. Entonces, hay empresas que sí dejan concurrir esa audiencia, no acuden a la audiencia, o hay otras que aunque se encuentre corriendo término, comparecen a la audiencia. ¿Qué puede pasar en estos términos? Bueno, pues depende mucho del criterio de la junta. Hay juntas que si tú compareces, entonces en ese momento se va a llevar a cabo la audiencia. Hay juntas que no, si tú estás dentro del término, bueno, fuera del término de los 10 días de anticipación, entonces señalan nueva fecha de audiencia. ¿Ok? Entonces es importante conocer este artículo. Ahora bien, también este artículo 873 nos establece qué documentos son los que le deben de entregar a la parte demandada una vez que se le está emplazando por medio del actuario. Y es importante también conocer estos documentos porque por ahí también se puede atacar las notificaciones realizadas a los demandados. Y se les debe de entregar copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio. Ojo aquí, si es la primera audiencia o el auto admisorio en el que se está señalando la primera audiencia, entonces ese es el acuerdo que se le va a notificar a la demandada. Sin embargo, si ya existe una audiencia previa en la que no se notificó a la parte demandada, entonces también se le debe de notificar de ese acuerdo en el que se señaló nueva fecha de audiencia. Es importante que en la notificación se señale
que se le está entregando copia de la demanda, acuerdo admisorio, y en su caso, que también se le está entregando el acuerdo de donde se señala nueva fecha, ¿ok? Otra cosa que también tenemos que revisar en el auto de erradicación es que venga el apercibimiento. ¿Cuál es este apercibimiento? Bueno, pues en el que se le menciona a la parte demandada que en caso de no acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se le va a tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, es decir, se va a ir en rebeldía esa demandada. Entonces, es importante que en este auto admisorio revisemos que esté el apercibimiento. Porque, ¿qué pasa si por alguna cuestión a la Junta se le olvidó señalar el apercibimiento? Bueno, pues entonces la parte actora, o existe criterio al respecto que menciona que la parte actora no va a poder solicitar que se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo en caso de que las demandadas no hayan acudido a esa audiencia inicial. ¿Ok? Entonces, es importante revisar este artículo y revisar cómo es que se están haciendo las notificaciones. Ahora bien, el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo nos habla ya de manera específica cómo es que se tiene que realizar esta notificación. Recordemos que la notificación la realiza el actuario que corresponda a la Junta Especial. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer este actuario? Bueno, pues menciona la ley que se debe de cerciorar que el demandado habita, trabaja o tiene su domicilio en donde, pues en donde se pretende emplazar. No basta que solo la demanda mencione, ¿sabes qué? El domicilio del demandado se encuentra en tal lugar y el actuario acuda y solamente notifique porque así se le ordenó que en ese domicilio. No, al actuario le corresponde cerciorarse de que efectivamente a quien se pretende emplazar tiene su domicilio en ese lugar. ¿Cómo lo puede realizar o de qué documento se debe de llegar el actuario? Bueno, pues debe de ser a través ya sea del RFC, del contrato de arrendamiento o licencia de funcionamiento. Estos son los documentos de los que se puede allegar el actuario para cerciorarse de que efectivamente se está llevando a cabo el emplazamiento con la persona que se pretende. ¿Ok? También este mismo artículo menciona que la notificación se debe realizar con el interesado o el representante. Esto es un tema bastante importante porque aquí claramente se especifica que solo se puede realizar con esas personas, con el interesado o con el representante. Es con quien se debe de dejar la notificación. ¿Qué pasa si el día que acude el actuario no se encuentra ninguna de estas personas? Bueno, pues el actuario debe de dejar un citatorio para que se le espere al día siguiente y lo puedan atender estas personas, ya sea el representante o el interesado. Ahora bien, una vez que se está atendiendo esta notificación con el representante o con el interesado, se tiene que igualmente, se debe de cerciorar y de llegarse de los medios de identificación que correspondan para que se entienda que se está realizando con la persona que funge como tal, ya sea como interesado, debe de identificarse con con el INE, por ejemplo, o si es el representante legal, también lo tiene que hacer ya sea con su instrumento notarial. También el actuario debe de analizar esos documentos para que sea la persona correcta. Ahora bien, ¿qué pasa si el actuario dejó el citatorio y al día siguiente nuevamente no se encuentra ninguna de estas personas? Bueno, pues señala la ley que va a poder dejar la notificación o el emplazamiento con una persona mayor de edad y también se va a poder entender con él la notificación, siempre y cuando se haya dejado un citatorio previo, ¿ok? Entonces es importante revisar también esto en la notificación, que se deje el citatorio previo. Ahora bien, ¿qué pasa? También puede pasar que si se deja un citatorio previo y al día siguiente nuevamente, ya sea que no se encuentran o no, de plano no abren la empresa, bueno, pues también señala la ley que se va a poder fijar ese emplazamiento en la entrada principal de la empresa, siempre y cuando el actuario ya se haya cerciorado de que efectivamente ese es el domicilio de la persona que se pretende emplazar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que debe de reunir esa cédula de notificación que va a llenar el actuario? Bueno, pues nuestro fundamento legal es el artículo 751. ¿Qué es lo que nos menciona
menciona este artículo? Bueno, pues que se debe de realizar esta notificación en el día, se debe de señalar el día y la hora en que se realizó la notificación. En este punto es importantísimo revisar el artículo 715 y 716, porque en estos artículos se establece para la Ley Federal del Trabajo que se considera como día y hora hábil. Entonces, en estos artículos nos menciona que las horas hábiles van a ser las comprendidas entre las 7 de la mañana y las 19 horas, ¿ok? Entonces, la notificación se tiene que haber realizado dentro de este horario. Si se hizo posterior a este horario, entonces van a poder promover un incidente de nulidad. Por eso le digo que es importante que desde el emplazamiento se tenga muy bien fijado y lo que tiene que venir en cada uno de los emplazamientos, ¿ok? Ahora bien, también en esa cédula de notificación se debe de establecer el número de expediente, se debe de hablar del nombre de las partes, nombre y domicilio de los demandados y, como se los mencioné, se debe dejar la copia del auto de erradicación. Ahora bien, esta es la parte fundamental de este emplazamiento. Ahora bien, vamos a hablar de ¿qué es lo que puede pasar en este auto admisorio? Bueno, pues puede ser que se le prevenga a la parte actora para que subsane. Si existe alguna irregularidad en su demanda, se le puede prevenir y el término para subsanar es de 3 días siguientes a que se le haya notificado este acuerdo. Y ahora bien, puede ser, si es una prevención que es obligatorio que se subsane la cuestión, vamos a hablar de que quizá no se señaló bien el domicilio en donde hay que emplazar, entonces tenemos 3 días para subsanar. Sin embargo, en la audiencia de conciliación de demanda y excepciones existe un nuevo término para que en ese momento se pueda aclarar la demanda. ¿Qué es lo que puede pasar en esta audiencia de conciliación de demanda y excepciones? Bueno, pues menciona la ley que pueden pasar 4 cuestiones. Ratificar puede ser que el actor ratifique su demanda, puede ser que la aclare, que la modifique o que la enderece. También en esta audiencia de conciliación de demanda y excepciones se puede llegar a un convenio. ¿Qué quiere decir que la va a ratificar? Es decir, que ya están emplazados todos los demandados, no existe ninguna irregularidad en la demanda, entonces en ese momento la parte actora de manera coloquial en el ambiente laboral se dice que ya está para llevarse la audiencia. Entonces en ese momento el actor ratifica. Ahora bien, ¿qué pasa si existe alguna prevención y que el actor no subsanó en esos 3 días? Bueno, pues en esta audiencia de conciliación, demanda y excepciones, él puede aclarar esa demanda o la puede modificar. Y ojo, ¿qué es lo que va a pasar con los demandados en esta audiencia? Si la audiencia ya está para llevarse, es decir, ya estaban notificados todos acudieron a la audiencia, bueno, pues la parte actora, estamos observando que la parte actora está aclarando, modificando su demanda, se debe de señalar nueva fecha de audiencia. Pero ojo, solamente se va a señalar nueva fecha a solicitud de parte. Es decir, si se está aclarando, se está modificando y la parte demandada no hizo el uso de la voz para mencionar que solicita a la Junta que se señale nuevo día y hora en virtud de que la parte actora se encuentra modificando o aclarando su demanda, entonces se va a llevar la audiencia. Por eso menciona claramente la ley que es a solicitud de parte que mencione que señale nueva fecha la Junta. Ahora bien, ¿qué pasa si la parte actora endereza su demanda? Bueno, pues menciona la ley que en esos casos va a ser de oficio, es decir, que si la parte demandada no hizo su manifestación de que se suspenda la audiencia, entonces la Junta de oficio debe de señalar nueva fecha para que se lleve a cabo esta audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora bien, en caso de que las partes lleguen en ese momento, ya hayan pasado su propuesta a la parte actora y el demandado acepte pagar la cantidad que le están solicitando, pues en ese momento se puede celebrar un convenio. Puede ser que este convenio se ratifique, quede ratificado en ese momento. ¿Qué quiere decir que se va a quedar ratificado el convenio? Bueno, pues estamos hablando de que en esa audiencia de conciliación, demanda y excepciones acudió
el actor personalmente, o es decir, está compareciendo y se está identificando el actor. Y se celebra un convenio, entonces ese convenio ya va a quedar ratificado. Pero también puede suceder que el convenio lo pueda celebrar el abogado de la parte actora y entonces se dice que queda un convenio sujeto a ratificar. Es decir, el abogado puede celebrar el convenio y se señala fecha para pago y en ese momento también debe de acudir el actor para ratificar ese convenio y que le pague. ¿Ok? Eso puede suceder en esta audiencia de demanda y excepciones. Ahora bien, si esta audiencia ya está para llevarse, ¿qué es lo que va a suceder con la parte demandada? Como se los dije, la parte actora va a ratificar su demanda, posteriormente se le da el uso de la voz a la parte demandada para que ella dé contestación a esa demanda. La va a hacer, aquí da la opción de que la parte demandada pueda dar contestación ya sea de manera oral o por escrito y va a oponer sus excepciones y defensas. Ahora bien, ¿cómo es que puede dar contestación la parte demandada? Bueno, pues pueden suceder varias estrategias que puede ser que pueda ocupar la parte demandada a las empresas y la primera de ellas va a ser negar la relación de trabajo, es decir, que la parte demandada va a manifestar que el trabajador nunca laboró para ese, ya sea esa persona física o esa persona moral. ¿Ok? Entonces, esta es una estrategia que ocupan mucho las empresas que tienen outsourcing. Entonces, por lo regular, la empresa pagadora, la empresa grande, es quien niega la relación laboral y le dice al outsourcing, tú hazte caro. ¿Ok? Pero para poder realizar esa estrategia es importante que la empresa nunca haya expedido alguna constancia o algún recibo de nómina o haya dado de alta al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Solamente en esos casos es cuando se puede negar la relación de trabajo o efectivamente si el trabajador nunca laboró para esa empresa. ¿Ok? Entonces, esta es la primera defensa que puede realizar la demandada. Ahora bien, también puede suceder que se va a negar el despido y ofrecer el empleo. Esta también es una estrategia que ocupan mucho las empresas, porque recordemos que en materia laboral, al momento de que tú le dices al trabajador, ¿sabes qué? Yo nunca te despedí, tú dejaste de presentarte, sin embargo, te ofrezco el empleo en los mismos términos y condiciones en el que los venías presentando o con sus mejoras e incrementos. En ese momento se le arroja la carga de la prueba a la parte actora para que ella tenga que acreditar que efectivamente fue despedido. Entonces, esta es una de las estrategias que más ocupan las empresas cuando no cuentan con un documento legal o idóneo para acreditarlo ante un juicio laboral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar o qué es lo que tiene que observar la parte actora en estos casos? Bueno, pues revisar cómo es que se está ofreciendo el empleo para poder ellos acreditar que el ofrecimiento es de mala fe. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para revisar el ofrecimiento del empleo? Bueno, pues son la categoría, el salario, el horario y el día de descanso. Esos son los puntos fundamentales que se deben de observar, ¿ok? Que se le esté realizando la jornada en la que se manifestó, que sea la categoría de la que se estableció en el escrito inicial de demanda. ¿Por qué? Porque pasa que si las empresas no ofrecen el empleo en esas mismas condiciones, entonces se van allegando de cargas procesales. Si tú estás controvirtiendo la categoría, bueno, pues a ti como demandada te corresponde acreditar que efectivamente la categoría del trabajador era diversa a la que se manifestó en el escrito. Entonces, es irse allegando de cargas procesales la parte demandada y debe de acreditarlas con el documento idóneo. Ahora bien, otra estrategia que pueden utilizar las demandadas es negar el despido y no ofrecer el empleo. Es decir, mencionar, ¿sabes qué? Yo nunca te despedí. Sin embargo, aún así, existen empresas que de plano no quieren realizar este ofrecimiento del empleo, aunque no cuenten con documentos, o sí pueden contar con documentos. Por eso están utilizando esa estrategia. ¿Qué documentos puede tener una demandada cuando está utilizando esta defensa? Bueno, pues a lo mejor puede contar eh, con tarjetas de asistencia post o puede contar con recibos de pago.
estos recibos de pago obviamente deben de estar firmados. Entonces, en esos casos, ellos preocupan esta estrategia. Ahora bien, ¿qué otra estrategia pueden utilizar? Bueno, pues se puede rescindir el contrato del trabajo. Establece cuáles son las causales por las cuales se puede dar de baja a un empleado. Pero para esto debe de hacer la entrega de un aviso de rescisión. Nuestro fundamento legal para esta rescisión va a ser el artículo 47 y el artículo 991 de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Entonces, todo este procedimiento del aviso de rescisión viene fundamentado en este artículo y menciona que una vez que las empresas se están basando en alguna de las causales fundamentadas en este artículo 47, deben de hacer entrega al trabajador de un aviso de rescisión. Si el trabajador no quiere recibir ese aviso, bueno, pues se puede hacer por medio de la junta. Entonces, la estrategia que pueden ocupar las empresas en estos casos es decir, oye, ¿sabes qué? Lo que sucedió verdaderamente es que yo rescindí al trabajador. Mira, aquí tengo mi paraprocesal en el que se le notificó personalmente a la parte actora de que se le estaba rescindiendo su contrato. O puede ser que ahí mismo se presente este aviso de rescisión en el cual el trabajador firmó de que se le estaba dando de baja en el empleo. Entonces, esta también puede ser una estrategia que ocupen las demandadas al momento de dar contestación. Ahora bien, otra cuestión que el contrato de trabajo fue por tiempo determinado. Recordemos que en nuestro fundamento legal va a ser el artículo 35 y 36 de la Ley Federal del Trabajo. En estos artículos se establece que se debe de especificar claramente el por qué se está realizando este tipo de contratos por tiempo determinado. Y para eso también debe de existir una comisión mixta dentro de la fuente de trabajo. ¿Ok? Entonces, si las empresas consideran que reúnen todos los requisitos para poder haber realizado este tipo de contratos, bueno, pues también se pueden excepcionar o puede ser su defensa el argumentar que el contrato fue por tiempo determinado. Ahora bien, otra estrategia es negar el despido porque el trabajador firmó su renuncia. Es decir, que las empresas cuentan con la firma en físico del trabajador. Bueno, recordemos que también la ley permite presentar ya sea una renuncia de manera por escrito o de manera verbal. Entonces, en estos casos, dice la empresa, ¿sabes qué? Yo nunca te despedí, fuiste tú quien mencionó que ya no quería laborar para esta empresa y tan así que aquí tengo tu renuncia, o lo puede presentar él de palabra, me mencionó que ya no quería laborar para esa empresa. ¿Qué es lo que pasa si las empresas presentan una renuncia de manera verbal? Como se los digo, se va llegando de cargas procesales y para eso debe de acreditarlo por medio de testigos. Entonces, aunque la ley permite la renuncia de manera verbal, siempre lo recomendable es que el trabajador lo haga por escrito. ¿Ok? Esas son algunas defensas que puede utilizar las empresas. Ahora vamos a continuar con nuestro procedimiento. Ahora bien, entonces, en esa contestación de demanda, ya que han opuesto sus excepciones y defensas, puede ser que también la demandada reconvenga al trabajador. Si es así, a solicitud de parte, el actor puede mencionar que se señale nueva fecha para que él pueda dar contestación a esa reconvención. Si no, en ese mismo momento puede dar contestación. Y también lo que sucede es que ya que se ha dado contestación a la demanda, se abre la etapa de réplica y contrarréplica, en la que más que nada en esa etapa las partes manifiestan que la verdad de los hechos, lo escrito, es lo mencionado en su escrito, ya sea inicia el de demanda o en su contestación de demanda. También en esta etapa se puede promover un incidente de personalidad. Recordemos que también el contar con todos los elementos necesarios para acudir a un juicio es que la personalidad esté bien establecida. Ahora bien, una vez que ya se ha celebrado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se va a abrir la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Menciona la ley que esta audiencia se debe de señalar 10 días posteriores a que se haya
celebrado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sabemos que en la realidad no sucede, sin embargo, la ley establece que son 10 días siguientes. Ahora, ¿qué pasa en esta audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas? Bueno, pues las partes en esta etapa van a ofrecer las pruebas que consideren pertinentes en atención a su demanda o a su contestación, y también van a objetar sus pruebas. Recordemos que en materia laboral primero hace el uso de la voz la parte actora, ofrece sus pruebas, posteriormente se le da el uso de la voz a la parte demandada para que ofrezca sus pruebas, y ojo, las demandadas en ese momento deben de objetar las pruebas de la parte actora. No van a tener ningún otro momento procesal oportuno, así que en ese momento objetan las pruebas de la parte actora. Posteriormente se le da el uso de la voz a la parte actora para que objete las pruebas de la parte demandada. Es así como funciona, entonces hay que tener o hay que poner mucha atención cuando vamos por empresas de saber que es el único uso de la voz que vamos a tener. Entonces tenemos que ofrecer pruebas y debemos de objetarlas. Ahora bien, una vez que las partes han ofrecido sus pruebas y han objetado las pruebas de su contraria, menciona la ley que se debe de dictar un acuerdo de admisión de pruebas. ¿Qué es lo que va a venir en ese acuerdo? Bueno, pues básicamente la Junta va a valorar qué pruebas acepta y qué pruebas desecha. Aquellas que sean inútiles e intrascendentes las va a desechar, o aquellas que no reúnan con los requisitos establecidos en la ley. Ahora bien, en este acuerdo de admisión menciona la ley que se debe de dictar en ese momento, en esa audiencia. Sin embargo, en caso de que sean muchas las pruebas que se están ofreciendo, bueno, pues la ley permite que la Junta se reserve. Sin embargo, menciona que se debe de señalar fecha, este acuerdo admisorio debe dictarse dentro de los 5 días siguientes. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya se ha señalado audiencia, se ha agotado la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en este acuerdo admisorio se va a señalar fecha para el desahogo de las pruebas. Menciona la ley que deben de ser 10 días siguientes. La ley también establece que esta etapa en particular del desahogo de pruebas no debe de exceder de 30 días. Sin embargo, la realidad, lamentablemente, es otra. Y también se menciona la ley que en este acuerdo admisorio se tuvo que la Junta establecer todas las cuestiones que deben de realizarse para que en el desahogo de pruebas las pruebas se encuentren debidamente preparadas, es decir, girar oficios, si se debe de girar oficios, si se debe de notificar a los testigos, si se deben de presentar los confesantes, todas esas cuestiones se deben de señalar en este acuerdo de admisión. ¿Ok? Una vez que ya se ha celebrado esta etapa de desahogo de pruebas, es decir, ya no quedan pruebas pendientes por realizar, ya sea de la parte actora o de la parte demandada, ya no hay pruebas pendientes por desahogar, entonces se le va a dar a las partes un término de 2 días para que presenten sus alegatos por escrito. Ahora bien, una vez que las partes ya han presentado sus alegatos por escrito, la Junta va a certificar de que efectivamente ya no quedan pruebas pendientes por desahogar y le va a notificar a las partes para que hagan su manifestación al respecto. Y esto lo deben de hacer dentro de los 3 días siguientes. ¿Qué pasa si las partes se dan cuenta de que faltaron pruebas pendientes por desahogar? Bueno, pues menciona la ley que se debe de señalar fecha para su desahogo dentro de los 8 días siguientes. Posterior a que ya se han desahogado esas pruebas que quedaban pendientes, se les va a dar nuevamente un término de 24 horas a las partes para que presenten sus alegatos. Si en esa certificación que hizo la Junta, las partes efectivamente se dieron cuenta de que ya no existen pruebas pendientes por desahogar, bueno, pues ese expediente la Junta va a declarar cerrada la instrucción y el expediente se turna a proyecto de laudo. Menciona la ley que debe de ser dentro de los 10 días siguientes. ¿Qué pasa en ese proyecto de laudo? Bueno, pues se va a turnar a votación y discusión. Si ya es aprobado ese proyecto, se va a elevar a la categoría de laudo. También puede ser que los representantes se quieran allegar de más información y pueden solicitar que se realicen algunas diligencias.
Si es así, posteriormente, nuevamente, con esas observaciones que se le hizo a ese proyecto de laudo, nuevamente se turna y se va a engrosar para elevar nuevamente el laudo a la categoría de laudo. Y se va a turnar engroso y posteriormente, ya una vez que ya está engrosado ese laudo con las observaciones que hicieron los representantes, bueno, pues se va a recabar las firmas de los representantes y se turna ese expediente al actuario para que de manera personal, recordemos que los laudos se notifican de manera personal a las partes. Y así es como se agota el procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora vamos a hablar acerca del procedimiento ordinario ante los tribunales laborales. Recordemos que esta fue una reforma apenas en la que se estableció que los juicios laborales ya no se van a litigar ante las juntas de conciliación y arbitraje, sino que son ante los centros de conciliación y ante los tribunales laborales. ¿Cuál es el procedimiento para esto? Bueno, pues nuestro fundamento legal va a ser el artículo 870 al 874 de la Ley Federal del Trabajo, la que actualmente ya nos está rigiendo. ¿Cómo es que se va a desahogar este procedimiento? Bueno, pues ahora esta nueva reforma nos establece que ya los trabajadores no van a poder directamente acudir ante los tribunales laborales, sino que deben de agotar una etapa previa que se le conoce como conciliación prejudicial. Es decir, antes de iniciarte un procedimiento, tienes que solicitar una conciliación ante este centro para que puedan notificar al demandado y puedan ver si existe un arreglo que puedan realizar las partes dentro de esta etapa. ¿Qué sucede si las partes no llegan a un arreglo en esta conciliación prejudicial? Bueno, pues se le da su acta de no conciliación a la parte actora, que va a ser un documento base para poder iniciar su procedimiento ante los tribunales laborales, ¿ok? Entonces, si no existe un convenio en el centro laboral, se le da su constancia de no conciliación. Si existe un convenio, bueno, pues efectivamente este centro va a tener la capacidad de poder celebrar los convenios y se va a terminar el juicio y ya no se va a tener que iniciar un procedimiento ante los tribunales laborales, ¿ok? Esa es una reforma importantísima porque nos exige la ley acudir a una conciliación antes de iniciar nuestro procedimiento laboral. Actualmente, aunque en las juntas de conciliación existe una etapa de conciliación, no se le toma la seriedad que debería. Es decir, lo que sucede en estas audiencias, pues simplemente la parte actora menciona, oye, a mí me corresponde esto por ley, ¿estás de acuerdo? No, pues la demandada obviamente siempre va a decir que no va a estar de acuerdo porque esas propuestas por lo regular siempre están solicitando la indemnización constitucional y los 20 días por año. Entonces, la verdad, en estos procedimientos que llevamos actualmente, no se le toma la seriedad que corresponde. Entonces, esperemos que en esta conciliación que abarca todo un término procesal, esperemos que se le pueda tomar seriedad y que las notificaciones no se tarden tanto. Esta notificación en la materia de conciliación prejudicial la puede realizar el actor personalmente, es decir, da oportunidad a esta etapa de que el trabajador acuda al domicilio de la empresa que está solicitando conciliar y entregue ese citatorio. Si la empresa no acude a ese citatorio, nuevamente se va a señalar fecha. Sin embargo, si esa notificación de conciliación fue notificada por un actuario y este no comparece, también señala esta audiencia de conciliación que se le va a poder multar a la empresa que no comparezca y pues obviamente se le va a tener que expedir su constancia de no conciliación a los trabajadores. Entonces es una etapa muy importante que hay que agotar de manera correcta. Ahora bien, con esta nueva reforma también existen casos de excepción y esto viene fundamentado en el artículo 685 ter. ¿Qué quiere decir casos de excepción? Bueno, pues que existen algunas personas que no deberán, algunos procedimientos que no deberán de agotar esta etapa de conciliación, sino que se van a ir directamente a tribunales laborales a presentar sus demandas. ¿Ok? ¿Cuáles son estos casos de excepción?
Bueno, pues un ejemplo de ellos es, como se los mencioné, nuestro fundamento legal es el artículo 685 ter y menciona que los casos de excepción en la fracción primera, que no deben de agotar esta etapa de conciliación prejudicial, sino que deben de irse directamente a los tribunales laborales a presentar su demanda, son aquellos que se duelan de un despido injustificado, pero por cuestiones de discriminación en el empleo y ocupación. Puede ser por embarazo, por razones de sexo, por orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Si los abogados de la parte actora estamos observando que además de un despido injustificado, además nuestro trabajador se encuentra en alguna de las causales mencionadas en esta fracción primera del artículo 685 ter, en esas cuestiones no se debe de agotar la etapa de conciliación, sino que se debe de ir directamente al tribunal laboral. Ahora bien, ¿qué pasa si aún a sabiendas de que el trabajador se encuentra en estos casos de excepción, él quiere acudir a una conciliación porque a lo mejor sí le quieren pagar o puede ser solucionar el problema de una manera más directa? Bueno, pues la ley también lo permite y este fundamento viene en el artículo 684E, fracción 12, en la que menciona que sí se puede solicitar ante los de conciliación una solicitud. Sin embargo, el centro de conciliación tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar que no se pase por revictimización a ese trabajador. Es decir, que no se le pueden, en el mismo sitio no van a poder acudir tanto el trabajador como la demandada, ¿ok? Entonces, obliga la ley a que los centros laborales tomen esas medidas para que este trabajador no pase por una revictimización. Sin embargo, la ley permite que estos casos de excepción, si ellos lo quieren, pueden acudir a la etapa de conciliación prejudicial. Ahora bien, otra reforma muy importante en toda esta etapa es que se van a poder solicitar providencias cautelares. ¿En qué fundamento está? Bueno, pues es el artículo 857, fracción tercera y fracción cuarta. En este artículo es muy importante y creo que es un tema interesante en esta reforma laboral en la que desde tu escrito inicial de demanda vas a poder solicitar como una providencia cautelar en estos casos de discriminación en el empleo, ya sea por embarazo, por cuestiones de orientación sexual, origen étnico, todas estas situaciones, vas a poder solicitar en tu escrito inicial de demanda que no se le dé de baja al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es importantísimo por toda la mayoría o los temas más importantes, considero yo, son de las trabajadoras que además de ser trabajadoras, pero además de estar embarazadas, además de todo eso, las despiden de sus empleos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues se quedan sin esa asistencia del Seguro Social que es importante para las mujeres embarazadas. Entonces, con esta reforma muy interesante, se va a poder solicitar desde el escrito inicial de demanda que no se le dé de baja ante el Seguro Social. Entonces, creo que es importante revisar estas providencias cautelares, porque además de no poder solicitar poder solicitar que no se le dé de baja ante el Seguro Social, existen otros, como solicitar que el demandado no se vaya a otro estado, se puede solicitar un embargo precautorio, o sea, existen varias providencias cautelares que podemos utilizar desde el escrito inicial de demanda. Pero en esta fracción que estoy poniendo como ejemplo, que es la fracción primera, la providencia cautelar que se puede solicitar es que no se le dé de baja a las trabajadoras de la prestación de seguridad social, ¿ok? ¿Y cómo es que las demandadas van a poder atacar? Porque si bien es cierto, yo como parte actora solicito a la parte responsable de emitir este acuerdo admisorio, solicito que no se le dé de baja a los trabajadores ante el Seguro Social, también es cierto que las demandadas se deben de defender ante esta providencia cautelar. ¿Por qué medio lo van a poder hacer? Bueno, pues va a ser a través del recurso de reconsideración. Y esto viene fundamentado en el artículo 858. Es lo que deben ellos, la forma de combatir estas providencias cautelares es a través del recurso de reconsideración. Ahorita vamos a observar cuál es el momento procesal oportuno en el que se va a resolver este recurso.
Ahora bien, ya mencionando cuáles son los casos de excepción. Existen varios, sin embargo, ahorita nos enfocamos solamente en la fracción primera. Y entonces, estos casos de excepción, ya hablamos que no deben de acudir ante los centros laborales, sino que se van directamente a presentar su escrito inicial ante los tribunales laborales. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe de reunir la demanda? Bueno, pues esto viene fundamentado en el artículo 872A y también el artículo, este mismo artículo, pero en el inciso B, establece cuáles son los documentos que se deben de acompañar con la demanda. Ok, como ya se los mencioné, algo importantísimo es que el documento obligatorio para acudir ante tribunales laborales va a ser la expedición de la constancia de no conciliación que te otorga el centro laboral. Ahora bien, vamos a analizar cuáles son específicamente los requisitos de la demanda. En materia laboral, como saben, no existen formalidades, sin embargo, les voy a dar una estructura que es la más común de utilizar dentro de la materia laboral. Y bueno, una demanda laboral se va a componer primero que nada del proemio. El proemio se va a dividir en 4 apartados, que son los datos de identificación, el tribunal al que va dirigido, el nombre de quien promueve, así como el domicilio para ver y recibir notificaciones, y el nombre y domicilio de los demandados. ¿Qué es lo que viene en los datos de identificación o rubro? Bueno, pues es lo que se establece con el nombre del actor versus el nombre del demandado, la actividad del patrón para que así la junta correspondiente pueda fijar cuál es la junta especial que corresponde a ese juicio. Entonces, se tiene que establecer la actividad del patrón, el tipo de procedimiento, ya sea que sea un procedimiento ordinario o un procedimiento especial. Y esto viene fundamentado en el artículo 870 y 892 para que ustedes, abogados, puedan saber qué procedimiento voy a utilizar para el caso en concreto que nos está manifestando nuestro trabajador, ya sea un procedimiento ordinario o un procedimiento especial. Ahora bien, también se debe de establecer en estos datos de identificación cuál es la acción principal, ya sea una indemnización constitucional o esté solicitando una reinstalación. Por lo regular, la reinstalación la utilizamos cuando los trabajadores tienen ya antigüedad bastante dentro de la empresa. ¿Ok? Pero pues los abogados mencionan qué acción es la que van a solicitar. ¿Ok? Ahora bien, el tribunal al que va dirigido, recordemos que existen tanto local o federal. Todo lo que venga en el fundamento, en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, todas las cuestiones que se establecen en ese artículo son de materia federal. ¿Cuándo me va a tocar local? Bueno, pues cuando no se encuentren, por ende, en el artículo 527. De esa forma vamos a establecer cuándo inicia un procedimiento ante la Junta Local y cuándo inicia un procedimiento ante la Junta Federal. Ahora bien, nombre de quien promueve, así como domicilio para ver y recibir notificaciones. Aquí puede ser quien promueve, sea el abogado directamente o por propio derecho lo puede hacer el actor. ¿Ok? Aquí también es importante, con esta nueva reforma laboral, se estableció que se va a dar a las partes un buzón electrónico para que ahí les puedan llegar sus notificaciones. Entonces, podemos establecer un domicilio y además el correo que nos designe la Junta para atender revisar nuestro expediente. Ahora bien, también se debe establecer nombre y domicilios de los demandados. Esto también es importantísimo para saber en dónde, en qué residencia o qué jurisdicción nos corresponde presentar nuestra demanda laboral. ¿Cómo voy a saber yo como abogado dónde debo de presentar la demanda? Bueno, pues el artículo 700, fracción segunda, establece que los conflictos individuales del actor, él puede escoger ya sea demandar en el lugar donde se elaboró él el contrato, puede también demandar en el domicilio de cualquiera de los demandados establecidos en nuestro escrito inicial, o puede establecer el domicilio donde prestó sus servicios. ¿Ok? Entonces, este fundamento legal es para establecer la jurisdicción, es decir, si nos vamos al Estado de México, a la Ciudad de México, o cuestión. Y podemos elegir entre estas opciones que nos da el artículo 700, fracción segunda.
Ahora bien, ya que observamos que nuestra demanda se compone del proemio y hablamos de todas las partes del proemio, ahora vamos a hablar de las prestaciones. En esta etapa solamente es mencionar las prestaciones a las que consideremos que tiene derecho el trabajador, como son las prestaciones de ley, que son vacaciones, aguinaldo, la prima de antigüedad si le corresponde, prima vacacional. Todas esas prestaciones las debemos de mencionar en este capítulo de prestaciones, ¿ok? Y después de ya haber nombrado las prestaciones a las que consideremos que tiene derecho el trabajador, se va a establecer el capítulo de hechos. ¿Qué es lo que se menciona en este capítulo? Bueno, pues se va a narrar la forma en que acontecieron estos y se deben de señalar situaciones de modo, tiempo y lugar de los mismos. Es decir, en esta etapa se va a establecer qué categoría tenía el trabajador, cuándo inició a laborar, cuál era el horario que tenía, si le debían horas extras, quién lo despidió, cuándo le despidió, cómo. Toda esta la situación de cómo aconteció va a venir establecido en este capítulo de hechos. ¿Ok? Ya una vez establecido, aquí algo que tenemos, algo que tenemos que tener en cuenta en este capítulo de hechos es establecer. Recordemos que los trabajadores cuentan con 2 meses para poder demandar. Entonces, fijarnos muy bien que el hecho, este es el más importante, considero, el hecho en el que estemos narrando cuando despidieron al trabajador no sobrepasa el término con el que estamos presentando la demanda ante oficialía de partes, es decir, que no exceda de los 2 meses. ¿Por qué? Pues porque si no vamos a estar fuera del término establecido por la ley. Entonces, es importante ver en qué día estamos fundamentado nuestro hecho del despido y que no sobrepase los 2 meses cuando estamos presentando, aunque pareciera a lo mejor tonto, llega a pasar. Así me ha ocurrido que los abogados de la parte actora están fuera del término establecido por la ley. Entonces, es un importante punto que observar en este hecho del despido. También establecer que este hecho de despido se encuentre dentro de la jornada que tenía el trabajador. Es decir, si estamos manifestando que el trabajador laboraba de lunes a viernes y fundamentamos el hecho del despido en día sábado, bueno, pues también esa da lugar a la excepción de inexistencia del despido. ¿Por qué? Pues no, pues porque ahora el trabajador le va a tocar acreditar el por qué se encontraba en un día sábado dentro de la fuente laboral, ¿sí? Él solamente laboraba de lunes a viernes. Entonces, es importante también que este hecho del despido coincida con la jornada laboral de los trabajadores. Ahora bien, después del capítulo de hechos, vamos a hablar del capítulo de derecho. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Bueno, pues simplemente se va a sustentar el derecho que estamos invocando, el derecho procesal. Y posterior a eso, vamos a entrar al capítulo de pruebas. Recordemos que con esta reforma laboral se van a tener que ofrecer las pruebas desde nuestro escrito inicial de demanda, no como ocurre ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la cual solamente inicias tu escrito inicial de demanda. No debes de acompañar pruebas. Sin embargo, con la reforma, los juicios que se lleven ante los tribunales laborales, se deben de acompañar las pruebas, tal y como pasa en los juicios que se presentan ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y cuando también se lleva a cabo un procedimiento especial ante las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, en estos 3 casos se deben de acompañar las pruebas desde nuestro escrito inicial de demanda. Cuando es trabajador del apartado B y el juicio tenga que presentarse ante el Tribunal Federal, cuando sea un procedimiento especial ante las juntas de conciliación y arbitraje, o cuando sea un procedimiento ante los tribunales laborales. Desde ese momento acompañamos las pruebas. ¿Ok? Posteriormente, este capítulo de pruebas entra lo que es los puntos petitorios, es decir, mencionar que estos puntos petitorios sean claros y precisos en sus peticiones. Y por último va a venir lo que es el nombre, fecha y firma del accionante. ¿Quién va a firmar? Bueno, pues quien está promoviendo la demanda, ya sea el abogado o por propio derecho el trabajador. Esto es cómo se compone la estructura de la demanda. Ahora bien, regresemos a nuestro procedimiento. Entonces, ya hablamos de los casos de excepción,
Ya hablamos de los requisitos de la demanda. Los documentos que se deben de acompañar, bueno, pues va a ser obviamente tu escrito inicial de demanda junto con tus pruebas y los anexos que se van a ofrecer con las pruebas. Debemos de acreditar la personalidad con la que nos estamos sustentando y además debemos de, como se los dije, el documento importantísimo y fundamental es nuestra constancia de no conciliación. Y nos menciona que en este momento el tribunal que conozca va a darnos un usuario y clave de acceso, como se lo mencioné, para acudir ante el buzón electrónico y poder revisar nuestro expediente. Posteriormente, una vez que ya se ha presentado la demanda ante el tribunal correspondiente, este tribunal menciona la ley que cuenta con 24 horas para poderlo turnar a quien corresponda. Y una vez que ya lo haya turnado, este tribunal que está conociendo de nuestro asunto debe de dictar un acuerdo de admisión y lo tiene que hacer dentro de los 3 días siguientes. ¿Ok? Ahora bien, el secretario que dicte este acuerdo de admisión se va a poder atacar a través del recurso de reconsideración. Es donde les menciono que si en este acuerdo se dictan las providencias cautelares que solicitamos, entonces se puede atacar contra el recurso de reconsideración. ¿Ok? También en este acuerdo admisorio puede suceder que se le prevenga a la parte actora para que subsane esas irregularidades que existen en su escrito inicial de demanda y cuenta con ello con 3 días para poder subsanar. Una vez que ya se ha dictado un acuerdo de admisión, entonces se va a emplazar a la demandada para que dentro de los 5 días siguientes, no, se le va a emplazar dentro de los 5 días siguientes a que se haya admitido la demanda. ¿Ok? ¿Con qué documentos se le debe de correr traslado a esta demandada? Bueno, pues va a ser con el auto admisorio, con la demanda y con las pruebas. Ahorita vamos a observar que en este nuevo procedimiento todo va a ser de manera escrita, no va a haber tanta participación entre las partes como actualmente sucede en las juntas de conciliación. Todo esto es muy parecido a materia civil, de que ingresas tu acuerdo, te dan respuesta, emplazan. Ahorita lo vamos a observar. Ustedes no sé a ver qué opinan de este nuevo procedimiento. Entonces, ya que se le ha emplazado a la demandada, ella va a tener 15 días para dar contestación a la demanda. ¿Ok? ¿Qué puede suceder en esta contestación? Puede ser que se allane a la demanda, es decir, que diga, sí, tiene razón, te debo todo es como ella lo menciona, y si ocurre en esos casos, bueno, pues se va a dictar en ese mismo acuerdo, se cita para audiencia de juicio y que tiene que ser dentro de los 10 días siguientes. ¿Qué pasa si a la demandada se le olvida o está fuera de plazo su contestación? Bueno, pues se va a admitir, obviamente debemos de observar como parte actora que esté dentro del término de los 15 días siguientes y si no, dice la ley que sin perjuicio, aunque lo haya hecho fuera del término, sin perjuicio va a poder acudir a la audiencia preliminar para poder ofrecer pruebas en contrario. ¿Ok? Entonces, la ley no lo prohíbe, acudes a tu audiencia siempre y cuando pues cuentes con las pruebas necesarias para poder defenderte en juicio. Ahora bien, una vez que ya ha dado contestación por escrito la parte demandada, es importante saber que también las demandadas en ese momento deben de acompañar a su escrito de contestación, deben de acompañar los documentos idóneos para acreditar personalidad, deben de dar respuesta a va a ser su objeción a las pruebas ofrecidas por la parte actora. ¿Okay? Entonces, es importante también tener en mente los demandados que deben de acompañar esos documentos, además de sus pruebas. Ahora bien, ya que el tribunal cuenta con la contestación a la demanda, nuevamente va a correr traslado a la parte actora. ¿Para qué? Bueno, pues porque ella cuenta con 8 días para dar contestación, es decir, dar objeción a las pruebas ofrecidas por la parte actora. Si la estrategia de la demandada, como ya hablamos y observamos cuáles son las estrategias que puede seguir que pueda utilizar la demandada, si una de ellas fue ofrecer el empleo, bueno, pues
En esta etapa, la parte actora debe de hacer su manifestación respecto al ofrecimiento, mencionar si es de mala fe y si acepta el empleo o no, y lo tiene que hacer por escrito. ¿Ok? Una vez que ya se le ha corrido traslado a la parte actora y ya dio contestación, entonces nuevamente con ese escrito se le corre traslado a la demandada para que ella en el término de 5 días ofrezca, si va a ofrecer pruebas en contrario, nuevamente se le corre traslado a la parte actora. Si solamente va a hacer el uso de la voz para, o va a ofrecer su escrito para réplica y contrarréplica, entonces no se le corre traslado. Se le va a correr traslado a la parte actora siempre y cuando se ofrezcan pruebas en contrario en atención al documento que haya hecho llegar la parte actora. ¿Ok? Posterior a ese, ya todo este traslado, de correr traslado y ofrecer todo por escrito, se va a dictar fecha para una audiencia preliminar y que va a ser dentro de los 10 días siguientes. Se dicta audiencia preliminar dentro de los 10 días siguientes. ¿Qué es lo que va a pasar en esta audiencia preliminar? Bueno, pues va a suceder que se va a dar respuesta a la admisión. Ya como el tribunal ya cuenta con todos los documentos, ya cuenta con el escrito inicial de demanda, con las pruebas, con la contestación y con las pruebas de la parte demandada, entonces el tribunal ya va a fijar la litis, va a saber cuál es la parte medular de ese asunto. Entonces, en esta audiencia preliminar va a señalar cuáles pruebas admite y cuáles va a desechar de las ofrecidas por las partes, las que, como se los mencioné, las que no reúnan los requisitos establecidos o las que considere que son inútiles e intrascendentes. En este momento de la audiencia preliminar se va a poder plantear, es el momento procesal oportuno para poder plantear el recurso de reconsideración. ¿Ok? Este es el momento procesal oportuno. Como se los dije, este recurso de reconsideración va contra los actos propuestos por en el acuerdo que mencionamos del acuerdo admisorio. Sobre también las providencias cautelares, sobre eso va a resolver en esta audiencia preliminar. En esta misma audiencia preliminar se va a señalar fecha de audiencia de juicio y esta debe de ser dentro de los 20 días siguientes. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder en la audiencia de juicio? Bueno, una vez que ya se ha establecido qué pruebas y cuáles pruebas se aceptan y cuáles no reúnen los requisitos, entonces en la audiencia de juicio se deben de desahogar todas las pruebas. Se entiende que ya en la audiencia preliminar ya el tribunal realizó todos los apercibimientos, ordenó que se giraran los oficios, ordenó que se citaran a las partes. Se entiende que en esta audiencia preliminar ya debe de estar, ya se debe haber ordenado todo, ya debe de estar preparado el desahogo de las pruebas, para que en la audiencia de juicio se puedan llevar a cabo los desahogos, ya sea una testimonial, ya sea una confesional, una pericial. Todas las pruebas en la audiencia de juicio se deben desahogar. En caso de que por alguna cuestión no se pueda, se debe señalar fecha dentro de los 10 días siguientes. ¿Ok? También se menciona que en esta audiencia de juicio se va a establecer los alegatos ofrecidos por las partes y, ojo, aquí la ley establece que en esta audiencia de juicio, así como lo escuchan, se va a emitir la sentencia. Existe un caso de excepción que menciona que si no se dicta en esta audiencia de juicio, bueno, pues se va a dictar dentro de los 5 días siguientes. Entonces, solamente ese es un caso de excepción, pero la ley establece que en esta audiencia de juicio se va a dictar sentencia. A ver, vamos a ver cómo funcionan estos procedimientos y si es verdad que se va a dictar, yo lo veo un poquito complicado, sin embargo, menciona que en esta audiencia de juicio se dicta sentencia. Y así es como se lleva a cabo el procedimiento ante los tribunales laborales. Ahora vamos a hablar. ¿Cuáles son los documentos que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio?
Nuestro fundamento legal va a ser el artículo 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo. En este artículo se establece, como ya se los he mencionado, en materia laboral se entiende que la carga de la prueba le corresponde al patrón, es decir, que se entiende de buena fe que lo manifestado por la parte actora es real. Sin embargo, al demandado le corresponde soportar esa carga de la prueba. Y esto viene fundamentado en el artículo 784 y 804. El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando exista controversia en alguna de estas situaciones, le va a corresponder al patrón probar su dicho. Por ejemplo, cuando se habla de la fecha de ingreso, cuando se habla de la antigüedad, de falta de asistencia, una causal de rescisión, de la jornada de trabajo, de el monto de pago de salarios, pago de utilidades, si disfrutó sus vacaciones. Es decir, el trabajador está manifestando que ingresó en el 2010. Sin embargo, la demandada dice, ¿sabes qué? Oye, no iniciaste en el 2010, iniciaste en el 2015. Ah, bueno, pues entonces se entiende que la parte demandada debe de acreditar que eso es real, porque en un principio se entiende que la realidad es lo que manifiesta el trabajador. Entonces, tú como demandada, acredítame que verdaderamente la situación o la relación laboral no es como la manifiesta el trabajador. Por eso es muy importante que las demandadas cuenten con todos los documentos necesarios para acudir a un juicio laboral, porque a ellos les corresponde acreditar su dicho, como se los dije, fecha de ingreso, la antigüedad. Si tú, el trabajador, oye, ¿sabes qué? Menciona, a mí nunca me pagaron vacaciones ni prima vacacional por todo el tiempo que duró la relación de trabajo, aunque existe una prescripción que es de poder reclamar solamente prestaciones de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda. También es cierto que si la demandada no pone su excepción de prescripción, se le debe de condenar al pago de todas las prestaciones por todo el tiempo que duró la relación laboral. Entonces, por eso también demandados aguas ahí con sus excepciones y defensas, ¿ok? Siempre oponer la excepción de prescripción, ¿ok? Entonces, sí, como se los mencioné, el trabajador dice, ¿sabes qué? A mí nunca me pagaron vacaciones ni prima vacacional. A la demandada le corresponde acreditar con el documento idóneo que el trabajador verdaderamente disfrutó de sus vacaciones, se le pagó prima vacacional y todos estos documentos deben de estar firmados. Lo mismo pasa con las listas de asistencia. Si bien es cierto, te estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Pero el trabajador fue el que dejó de presentarse. Ah, ok, sí está bien, acredítamelo. ¿Cómo? Pues con listas de asistencia. Pero esas listas de asistencia deben de estar firmadas. Aún así, la asistencia sea a través de huella dactilar, toda esa impresión o esos datos que se puedan imprimir respecto de este nuevo sistema con la huella digital, también deben de ir firmados por los trabajadores. Son reglas que deben de conocer los demandados para poder contar con los elementos necesarios para una defensa adecuada en materia laboral. Pues para poder acreditar las faltas de asistencia, tiene que ser con las listas de asistencia firmadas por los trabajadores. Lo mismo pasa con la jornada de trabajo. Si el trabajador está reclamando que elaboraba tiempo extra, se le va a creer. Sin embargo, oye, tu demandada, si no es así, entonces acredítamelo. ¿Cómo? Pues con la lista de asistencia. De ahí estas, pues tienen que estar firmadas. Igual, como se los mencioné, una causal de rescisión. ¿A quién le toca acreditar que está rescindiendo un trabajador? Bueno, pues a la demandada, en base al artículo 47. Porque también se menciona que si la empresa no entrega un aviso de rescisión al trabajador, entonces se va a entender que ese despido fue injustificado. ¿Ok? Entonces también es importante que las empresas conozcan este procedimiento del aviso de rescisión y que sepan realizar un aviso de rescisión. ¿Ok? Por ahí estamos impartiendo un curso de relaciones laborales y curso de redacción de demanda en el que estamos tocando todos estos temas. ¿Ok? Esta información la pueden encontrar en mi canal de YouTube que se llama Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. Si quieren más información, en este canal de YouTube hablo de todos estos temas laborales. Así que los invito a que puedan revisar nuestro canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly y los cursos que estamos impartiendo. Ahora bien,
Entonces, tiene que ser los documentos idóneos para poder acreditar. Lo mismo sucede cuando está hablando de salarios. Si el trabajador está manifestando que tenía un salario superior al que realmente le correspondía, pues a ti, parte demandada, te toca acreditar que verdaderamente ese no era el salario del trabajador, como pues con los recibos de nómina. Estos recibos de nómina tienen que estar firmados. Por ahí también tengo un video en el que hablamos de cuáles son los requisitos fundamentales cuando las empresas actualmente con estas reformas fiscales expiden a los trabajadores sus recibos de nómina timbrados, los FDI. Pues aunque cuentes con estos documentos, como en materia laboral vamos un poquito atrasados con todas estas reformas fiscales, bueno, pues aún así tienes que establecer ciertas cuestiones en tu contrato de trabajo para que puedas recopilar tanto la información que tienes en el contrato de trabajo, que puede ser el que el trabajador autorice. Tienes que, si vas a expedir un CFDI, el trabajador te debe de autorizar que esos recibos timbrados se los envíes a un correo electrónico. Esto también son partes fundamentales que se tienen que establecer en el contrato de trabajo, ¿ok? El permiso del trabajador para que sus recibos de nómina timbrados les sean proporcionados a través del correo. Esto nos puede permitir el hecho de que no se presente un recibo de nómina firmado, ¿ok? Entonces, a ti empresa te toca soportar la carga de la prueba cuando el trabajador mencione un salario superior. Lo mismo pasa con el aguinaldo. Si el trabajador está reclamando su aguinaldo, a ti demandada te corresponde acreditar con el recibo firmado por el trabajador que ya se le pagó su aguinaldo. Igual lo mismo pasa con si el trabajador está solicitando que nunca se le dio de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues también debes de presentar tus altas ante el IMSS. Ahora bien, el artículo 804 nos menciona, aquí nos habla claramente de cuál es el tiempo que las demandadas deben de guardar todos estos documentos de sus trabajadores. Y nos habla específicamente que el contrato individual de trabajo, las empresas lo deben guardar mientras dure la relación y hasta un año después, ¿ok? Entonces, si tú tienes a tus trabajadores con su contrato individual de trabajo, debes de guardar ese contrato hasta un año después de que haya terminado la relación de trabajo con ese trabajador. También menciona que las listas de raya o nómina o recibos de pago, los comprobantes de pago de prestaciones legales y los controles de asistencia se deben de guardar durante el último año y hasta un año después de que se extinga la relación laboral. Aquí nos habla claramente de la obligación de los trabajadores, de los patrones, perdón, de guardar toda esta información para poderla presentar en un juicio laboral, porque como ya lo saben y como hemos estado observando, al patrón en materia laboral le corresponde soportar la carga de la prueba. Ahora bien, ¿por qué es importante y es cuestión que no realizan efectivamente las empresas? Y es el contener carpetas personales de sus trabajadores. Siempre la recomendación para las empresas es por cada trabajador tengan sus carpetas individuales, porque esto de qué nos apoya a los abogados que estamos representando a las empresas. Primero que nada, a saber, a conocer a los trabajadores, saber qué documentos tenemos de ellos, si contamos con un contrato individual de trabajo, si se cuenta con efectivamente recibos de nómina firmados, si se cuentan con listas de asistencia firmadas por los trabajadores. ¿Para qué? Para que en un momento que diga la empresa, oye, ¿sabes qué? Quiero rescindir a este trabajador. Bueno, pues los abogados se puedan llegar de toda la información de los trabajadores y mencionar si sí es conveniente rescindir a un trabajador. ¿Por qué? Porque contamos con los elementos necesarios para defendernos en una demanda laboral o si debemos de reunir otros elementos para poder rescindir a un trabajador. En base a eso, los abogados van a poder asesorar
a las empresas respecto a una rescisión. O de igual forma, si ya nos encontramos a un juicio laboral, pues también es importante conocer con qué documentos cuentan las empresas para poder rescindir la relación laboral o acudir ante un juicio laboral, saber si contamos con todos estos elementos, porque como hemos visto, siempre la carga de la prueba a quien le va a corresponder acreditar que las cosas no son como las menciona el trabajador, es a las empresas, ¿ok? Entonces es importante que se alleguen de todos estos elementos. Ahora bien, como pueden observar en estos juicios, en algunos estados y uno de los principales que está llevando estos procedimientos ante los tribunales laborales es en el Estado de México. Son los primeros que están haciendo uso de estos centros de conciliación en el que ya a partir de lunes los trabajadores que se duelen de un despido injustificado tuvieron que acudir directamente ante los centros de conciliación para poder posteriormente revisar su situación ante un tribunal laboral. No sé ustedes qué piensan de este nuevo procedimiento. En mi punto de vista muy personal, considero que si ya en los juicios llevados ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya es muy complicado. Desde el emplazamiento, hemos llevado emplazamientos de más de 5 meses en la que no se puede y no se puede emplazar al demandado. Si ya desde ese momento es complicado estar viendo los actuarios, agendar una fecha, todo este tipo de situaciones, ahora que en este nuevo procedimiento la base principal va a ser la notificación a los demandados, entonces se debe de conocer aún más cómo es que se lleva el procedimiento de emplazamiento. ¿Esto para qué? Como se los mencioné, para que no puedan promover un incidente de personalidad, un incidente de nulidad de notificaciones y nos puedan echar atrás todo el procedimiento. Entonces, va a ser fundamental conocer cómo es que se llevan a cabo el emplazamiento y la notificación en estos juicios laborales. Ahora bien, por mi parte, pues estos son los procedimientos. Vemos las diferencias ante Junta de Conciliación y Arbitraje, ante tribunales laborales. No sé si tengan algunas dudas en las que pueda apoyarlos. Maestra, tenemos una duda. En el chat nos dice Anselmo, ¿qué es? Perdón. Ok, maestra, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho. Tenemos una duda ahí en el chat. Uh-huh. Sí, lo escucho. Ok, nos dice Anselmo que ¿qué sucederá cuando el trabajador pertenezca al servicio profesional de carrera en la APF, donde se deberá de presentar la demanda conforme a la reforma y cuando el servidor público trabaja en una entidad federativa? Ok, bueno, como sabemos, aquellos trabajadores que se encuentran en el apartado B deben de iniciar su procedimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Más o menos este procedimiento es el mismo que se lleva actualmente en los tribunales laborales, es decir, que se debe de presentar las pruebas desde el escrito inicial de demanda, ¿ok? Sin embargo, ese se litiga, cuando pertenece al apartado B, se litiga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
A ver, pregunta aquí. ¿Qué pasa cuando el trabajador quiere rescindir el trabajo por acoso laboral? Es decir, que ese acoso e incomodidad es por parte de las personas encargadas en esa empresa o lugar de trabajo. Bueno, atendiendo a la reforma laboral, como lo vimos, estos casos de acoso u hostigamiento son los casos de excepción en estos juicios laborales. Entonces, ellos no deben de presentar su solicitud ante los centros de conciliación, sino que se deben ir directamente ante el tribunal correspondiente. Sin embargo, como lo observamos, si ellos quieren acudir a una conciliación para ver si pueden arreglar el juicio antes de lo previsto, lo pueden hacer y el centro de conciliación debe de fijar los términos para que exactamente, oye, tu trabajador pasaste con una situación de acoso, pues entonces no se debe de revictimizar a este trabajador, es decir, no se le va a poner en la misma sala con a quien se le está imputando el despido y más con la persona que está provocando ese acoso. Entonces, si ellos lo desean, estos casos de excepción, directamente presentan su demanda ante el Tribunal Laboral y van a poder solicitar su, como lo vimos, su providencia cautelar, es decir, que no se le dé de baja al trabajador hasta en tanto no se resuelva el juicio principal. Ok, no sé si tienen más preguntas al respecto. De nada, Ingrid, es un gusto. Bueno, como les mencioné, no sé ustedes qué opinen, qué piensen de esta nueva reforma. Creo que también con toda esta situación que se está viviendo de pandemia, pues actualmente las juntas, más allá de todo el rezago que traían, pues ahora lo están sufriendo más. Las juntas, más la local de la Ciudad de México, creo que actualmente dicen una cosa, posteriormente realizan otra. Entonces, aún así se están retrasando mucho los expedientes. Sin embargo, confío, la verdad, que el Estado de México pueda llevar conforme a los plazos establecidos este nuevo procedimiento. Por mi parte, creo que era más interesante el poder acudir a una audiencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y estar como con el nervio de saber qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque en ese mismo momento tú tenías que idear esta estrategia de decir, oye, a ver, no está acreditando personalidad, oye, no está realizando esto, no se está identificando, no lo está haciendo de la manera correcta. Entonces, en ese mismo momento tenías que pensar y promover tu incidente. Sin embargo, ahora se les da la pausa o el tiempo para que analicen todo y después tengan que escribirlo. Entonces, considero yo que si no ofrecías bien un escrito, y a mí me llegó a suceder, que si no ofrezco mi escrito inicial de pruebas, sin embargo, no ofrezco los anexos, pues fue un error brutal en ese uso de la voz, porque las audiencias, obvio que te imponen. Entonces, imagínate ese error catastrófico de no ofrecer tus anexos, pues es algo que se vive en el momento y de lo que aprendemos los abogados, porque no vas a ponerte a analizar o a leer todo y después, pues obviamente, creo que es un poquito más fácil dar contestación. Entonces, por mi parte, considero que este procedimiento viene a volvernos un poquito más civilistas, que es como se lleva a cabo este procedimiento. Pero bueno, obviamente creo que los abogados laboralistas vamos a poder sacar bien estos juicios laborales. No sé ustedes qué opinen al respecto, los que llegan a litigar juicios laborales. Gracias, Rosario. Qué bueno que te gustó la explicación. La verdad, trata de que todo esto sea una dinámica más usual. Creo que la mayoría de preguntas que he tenido, como se los digo, tengo un canal de YouTube y la mayoría es que, aunque todo está en la ley, la verdad no sabemos cómo identificarlo, no sabemos cómo se tiene que hacer el uso de la voz, cuál es el momento procesal oportuno.
como se los digo, en materia laboral siempre la carta fuerte de una empresa va a ser firmar tu renuncia. ¿Qué pasa? Desde un juicio inicial a los trabajadores, y esto efectivamente sucede, aunque no lo quieran, en un juicio, las empresas desde tu contratación te hacen firmar ya sea hojas en blanco o efectivamente, y a mí me pasó tal cual, te hacen firmar tu renuncia. Entonces, estas siempre van a ser las cartas fuertes de una empresa. ¿Por qué? Pues porque posteriormente a esa renuncia que tú firmaste, si no tiene fecha, posteriormente le ponen fecha. Si es una hoja en blanco, pues posteriormente la convierten en una renuncia. Entonces, ya de ahí de entrada, los trabajadores ya están renunciando. ¿A qué renuncian cuando firman una hoja en blanco o una literal su renuncia? Bueno, pues los trabajadores están renunciando directamente a su prima de antigüedad y a su indemnización, porque cuando las empresas cuentan con una renuncia, lo único que le pagan a los trabajadores son sus prestaciones legales, como son aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. Es lo único que se le debe de pagar a un trabajador que firma su renuncia. ¿Por qué? Pues porque él está imponiendo ahí que él da por terminada la relación de trabajo. Y cuando suceden estas situaciones, pues la empresa no está obligada a pagarle su prima de antigüedad y su indemnización. Entonces, ¿cuál es la única recomendación que puedo darle a todos esos trabajadores que sufren desde la contratación que les hagan firmar su renuncia? Bueno, pues simplemente es hacer la firma no igual al del INE o establecerle la fecha a la renuncia. O ahorita hubo un criterio en la que establece que en un juicio laboral, si la parte demandada, creo que es un criterio muy importante y espero que lo puedan consultar. En el canal de YouTube tenemos una pestañita que se llama comunidad, ahí compartimos criterios. Y este criterio específicamente establece que si bien es cierto, ahora las empresas se van a poder excepcionar con una renuncia, también es cierto que si el abogado de la parte actora logra acreditar que la huella dactilar del trabajador no es la de él o que la firma no es la de él, entonces se va a poder objetar todo el documento. Es un punto muy importante para estas nuevas defensas de los abogados por parte de actores, por los trabajadores. Si se logra acreditar que una de estas cuestiones, ya sea la firma, ya sea la huella, no corresponde al trabajador, entonces se objeta literalmente todo el documento. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la recomendación? Bueno, pues que los trabajadores firmen, si les hacen poner su huella dactilar, pues que la plasmen totalmente para que no se logre establecer bien la huella dactilar. Ese también es una recomendación porque, pues efectivamente, lo sentimos, es lo que llegan o las prácticas que llegan a hacer las empresas. Otra cuestión también que sucede es con las trabajadoras y creo que es algo que debemos de conocer mucho todas aquellas trabajadoras embarazadas que actualmente laboran para una empresa y lo que sucede pues es que las acosan o definitivamente las hacen que renuncien a sus empresas. Aquí hay un punto muy importante. Cuando se está dando de baja a una trabajadora, se le dice que la parte demandada tiene una doble carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo debe la parte actora, no solamente debe de acreditar que no despidió a esa trabajadora embarazada, sino que además debe de acreditar que no despidió a esa trabajadora por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, es decir, que se encuentra en estado de embarazo. En estos casos es importante, por favor, chicas, aquellas que se encuentran embarazadas o que conozcan a una embarazada, sí, el solo hecho de que establezca o presente una renuncia, eso no va a revertir la carga de la prueba a la trabajadora. Es decir, que una renuncia de una mujer embarazada no es suficiente para excepcionarse la empresa, ¿ok? Sino que debe de acreditar que verdaderamente la trabajadora fue quien, encontrándose en ese estado de vulnerabilidad, fue ella la que verdaderamente quiso dar por terminar la relación de trabajo, ¿ok? Entonces, esa renuncia no puede ser como una renuncia cualquiera que tienen, que presentan la mayoría de los trabajadores. Esta tiene que ser, tiene que tener como un plus en la que quede específicamente acreditado que esta mujer embarazada quería renunciar a su empleo, ¿ok? Entonces, también ese es un criterio muy importante para todas aquellas, además de ser trabajadoras, además de ser mamás,
y además de estar embarazadas, sufren de este acoso por parte de las empresas. ¿Qué pasa cuando no existe un contrato individual de trabajo? Pregunta Caridad Flores. Bueno, pues como observamos, a veces los trabajadores estamos más preocupados por ese contrato de trabajo. Sin embargo, a quien le toca acreditar las prestaciones que ahí se establecen es a la demandada. Los trabajadores no tienen que estar tan preocupados de eso porque todo lo que se diga en su escrito inicial de demanda de los trabajadores se tiene como establecido que es de buena fe, que el trabajador está diciendo la verdad. Y a la empresa le corresponde acreditar que no es así. ¿Qué es lo que se establece en un contrato de trabajo? Bueno, pues prácticamente que el trabajador gozaba de prestaciones legales. Y sí, cuando estamos hablando de prestaciones extralegales, es decir, por ejemplo, la ley señala que tienes derecho al 25% de prima vacacional. Y si el trabajador está mencionando que presenta prestaciones extralegales, oye, es decir, yo gozaba del 40% de prima vacacional. Ah, bueno, pues prestaciones extralegales, en ese caso sí le corresponde acreditarlas al trabajador. ¿Cómo lo pueden acreditar? Bueno, pues con un recibo de nómina en la que les estén pagando el 40% de prima vacacional. Entonces, en esos casos de prestaciones extralegales, sí le corresponde acreditar la carga de la prueba a los trabajadores. Si son prestaciones las que marcan la ley, prestaciones legales, le corresponde a la empresa. Y como se los dije, en salario, el contrato de trabajo no es suficiente para acreditar el salario de un trabajador. ¿Ok? Tiene que ser un recibo de nómina. Ni el alta del IMSS tampoco es un documento idóneo para acreditar que verdaderamente ese era el salario del trabajador. Entonces, si tú dices que ganabas 3,000 pesos y la empresa dice, no, ganaba 1,500, ah, bueno, pues entonces a ti te toca acreditar. Entonces, en cuestiones de contrato individual de trabajo, pues solamente les ayudan las empresas para establecer que no existían prestaciones extralegales. Espero que haya resuelto tu pregunta, Caridad Flores. Y bueno, pues si no tenemos más preguntas al respecto, espero. Qué bueno, Caridad, qué bueno que sí funciona. Por mi parte sería todo. En verdad espero que les haya quedado un poquito más clarito cómo es que se lleva a cabo y que vamos a seguir llevando estos procedimientos ante las juntas de conciliación. Así que no podemos dejar pasar este procedimiento. Debemos de conocerlo a cabalidad. ¿Y cómo es que va a funcionar? No existen todavía tantos criterios respecto a este nuevo procedimiento. Tenemos que analizarlos, cómo es que se va a llevar este nuevo procedimiento ante tribunales laborales. Y otra cuestión que va a cambiar mucho es la forma en cómo los abogados nos relacionamos con los trabajadores, porque si ahora debemos de agotar una conciliación prejudicial antes de iniciar nuestra demanda, pues obvio tenemos que asesorar a nuestros trabajadores, porque la ley señala que los trabajadores deben acudir personalmente a su audiencia de la etapa de conciliación prejudicial, no como sucede en las juntas de conciliación, que si quiere el trabajador va o si no quiere, pues no acude. No, en esta nueva reforma, los trabajadores deben de acudir directamente a la etapa de conciliación. Entonces, se entiende que debemos de asesorar a nuestros trabajadores, decirle, oye, esto te corresponde por ley, esto ya son prestaciones generadas, ya no podemos negociar sobre estas prestaciones, ya lo que por ley te corresponde. ¿Para qué? Para que los trabajadores ya tengan una idea de qué es lo que van a decir en su audiencia de conciliación prejudicial. No es que los estemos, a veces la Procuraduría juzga a los abogados de que estamos ahí metiendo cizaña con los trabajadores. No es eso, simplemente que reclamar lo que por ley te corresponde. Entiendo la función que hace la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sin embargo, y he recibido muchas preguntas respecto a eso que mencionan que la Procuraduría, la negociación de la Procuraduría para un juicio laboral es partir diferencias, o sea, las prestaciones sí se deben de pagar, sin embargo, la indemnización constitucional la basan a mes y medio. La ley señala que la indemnización constitucional es de 3 meses. Sin embargo, la Procuraduría, su negociación es de mes y medio.
¿Por qué es así? Bueno, pues porque se entiende que si estás en una etapa conciliatoria, no puedes reclamar todas las prestaciones como si ya hubieras ganado una demanda. Eso lo acreditas, bueno, pues con la secuela procesal del juicio. Entonces, por ende, desde una conciliación, pues obvio no puedes decir, ah, no, pero me pagas 20 días por año, pero me pagas indemnización, pero me pagas todas las prestaciones que considere. No, por eso la Procuraduría parte diferencias. Está en el abogado de la parte actora si acepta eso, o más bien de los trabajadores si quieren aceptar eso, o si quieren arriesgarse a acudir a un juicio en el que sabemos que es un poquito lento. Sin embargo, si cuentas con todas las pruebas suficientes, pues entonces sí vas a ese juicio y sí reclamas los 20 días por año. Recordemos que los 20 días por año también es una pregunta muy frecuente en los trabajadores. Los 20 días por año se pagan a aquellos trabajadores que ya iniciaron un juicio laboral, pero que su acción principal ha sido la reinstalación. ¿Ok? En esos casos, si la empresa ya condenada a una reinstalación no reinstala a su trabajador, en ese momento se pagan los 20 días por año, además de salarios caídos, además de todas las prestaciones, además de la indemnización constitucional. Pero solamente los 20 días por año se pagan cuando se inicia un procedimiento y tu acción principal es la reinstalación. La mayoría de los trabajadores tiene ahí esa pequeña dudita de reclamar los 20 días por año. Obvio, si tú sabes que esa empresa no te va a reinstalar, bueno, pues entonces sí en tu propuesta de prestaciones o de liquidación, pues sí le solicitas los 20 días por año, ¿ok? Pero solamente es cuando inicias un procedimiento laboral. Entonces, y como ya se los mencioné, ¿a qué tiene derecho o qué es lo que las prestaciones que se tienen que reclamar en una liquidación? Es decir, una liquidación es cuando la empresa te está dando de baja. En una liquidación se pagan vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, indemnización constitucional y los 20 días por año cuando inicias un procedimiento. Esto es una liquidación. Un finiquito es cuando los trabajadores renuncian a su empleo. En esos casos, solamente, por eso les digo que la parte o el documento fuerte de una empresa es la renuncia. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador renuncia solo le pagan vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Solamente la prima de antigüedad no entra. La prima de antigüedad entra en una liquidación o aún así, si el trabajador te está rescindiendo en base a una causal del artículo 47, aún así esta causal sea justificada, es decir, el trabajador faltó más de 4 días en un mes. Aún así, y esa causal sea cierta y esté bien fundamentada, aún así menciona la ley que la prima de antigüedad se paga en una rescisión justificada o injustificada. En esas cuestiones sí entra la prima de antigüedad, pero si tú renuncias como trabajador, no entra la prima de antigüedad. ¿Ok? Entonces, para que más o menos ya sepan, cuando van a iniciar a una empresa y firman la renuncia, pues ya saben que posteriormente no tienen derecho a indemnizaciones ni a prima de antigüedad. Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto poder explicarles este procedimiento. Espero que les haya quedado un poquito más claro, que entiendan cuáles son las cargas procesales para cada una de las partes, tanto para mí que soy abogado de la empresa como para mí que soy abogado de la parte actora. ¿Ok? Y pues los invito a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube llamado Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly, que puedan, si así lo desean, inscribirse en nuestros cursos que estamos impartiendo. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por estar presente en este taller. Cuídense mucho. Hasta luego. Ok, muchas gracias a todos. Espero que tengan una bonita noche. Las constancias ya se encuentran en sus correos, por si gustan checar sus datos. Si hay alguna aclaración, me mandan un WhatsApp. O ahí al licenciado Izquierdo también estamos para servirle. Muchas gracias y que tengan una bonita noche. Hasta pronto. Hasta luego.